Hola, bienvenidos al nuevo capítulo de Salud Disruptiva, el podcast en el que conversamos sobre salud desde un punto de vista un poco más diferente y poco convencional y tal vez innovador. Mi nombre es David Imbago y soy su anfitrión. En el capítulo anterior conversaba un poquito sobre mi amiga Daniela Meneses y cómo ella genera contenido, es médica y también trabaja remotamente. En el primer capítulo contaba sobre mi historia y por qué dejé de practicar medicina de la forma tradicional. Y hoy tengo un invitado muy especial, Esteban Tufiño. Esteban, muchísimas gracias por estar el día de hoy. Sé que estás súper ocupado todo el tiempo, entonces aprecio mucho que hayas venido el día de hoy. Esteban también es médico y lo conozco ya varios años desde que estaba en la Facultad de Medicina. Pero creo que la mejor persona para que se presente a sí mismo es Esteban. Entonces, Esteban, cuéntanos un poquito sobre qué eres, qué haces, quién eres, etcétera. Pero bueno, más bien, David, muchísimas gracias por esta invitación. Gracias por dar la oportunidad para que los diferentes médicos, que ahora estamos en una nueva era, no solo digital, sino de experiencias, de vivencias, de sobre todo cómo llevar la medicina de otra forma, podamos explicar y decir, oye, así también la vivimos, así también hacemos medicina. Y pues bueno, tú ya dijiste bien, soy médico. Tengo actualmente 28 años, trabajo ahora en la parte administrativa porque estoy enfocado y mi especialidad se ha desarrollado en lo que es la administración y coordinación de la salud. Trabajo en un centro de educación médica continua, pero también hago otro aporte en la salud. Me encanta promover la salud, la educación de la salud, pero desde la disciplina que es del Zumba. Soy instructor de Zumba ya varios años, 7 años, en el cual he fomentado que la salud no solo radica en el estado físico de una persona, sino también que un espacio deportivo puede generar bienestar psicológico y emocional, precautelando nuestra salud mental que muchas veces hemos dejado de lado, pero que el COVID y la pandemia nos hicieron énfasis para decir, oye, también es importante y también debemos cuidarla. Súper bien, muchísimas gracias Esteban por presentarte. Sí, o sea, médico, administrativo, Zumba, creas también contenido igual para redes sociales y para pues televisión inclusive, entonces haces un montón de cosas, como dije, eres muy ocupado, entonces súper contento de que estés aquí. Justo como mencionaba del tema de salud y actividad física, claro, o sea, salud desde el punto de vista de definición de la OMS es como un estado pleno de bienestar, no solamente la ausencia de enfermedad, sino también como ese estado de bienestar pleno, ¿no? O sea, estar en tu mejor capacidad posible y pues a través de la actividad física creo que es la forma de poder llegar a ese tipo de estado, ¿no? Pero sí, entonces tengo unas preguntas para ti el día de hoy. Será un placer contestarlas. Muchas gracias, Esteban. Pues primero, creo que la principal pregunta que puede empezar como pues somos médicos, entonces sería la pregunta de por qué decidiste estudiar medicina. Cuéntanos un poquito qué te motivó a hacer eso. La verdad es que siempre busqué una carrera o una profesión que se vincule a no solo hacer una cosa, que tengas la capacidad no solo de decir, ya me dedico a esto y esto voy enfocado, sino a desarrollar múltiples facetas que una persona puede llegar a tener y que estas múltiples facetas puedan ser complementadas con conocer a diferentes personas que todas se enfocan en trabajar en un mismo objetivo. En la medicina encontré gestión, encontré psicología, encontré trabajo en equipo y liderazgo, encontré lo que es también saber tener oratoria y saber verbo. También, sí, netamente medicina, anatomía, fisiología, farmacología, pero también ese tema de la educación, que es muy necesaria. Yo comencé y a veces siempre hago hincapié en cómo o cuál fue la primera pregunta que te hacían a ti cuando estabas en primer semestre en la carrera. eh, sobre vocación usualmente era, Sí, sobre justo. como que ¿Por haces qué quieres estudiar medicina? sacrificio, O sea, ayudar a los sí, ¿por demás. qué quieres estudiar medicina? Y todos respondían, sí, porque quiero salvar una vida, porque quiero ayudar a los demás, porque sí. Yo cuando a mí me preguntaron, dije, no, yo quiero estudiar medicina para que el acceso a la salud de las personas, de todas las personas, sea viable y que los recursos estén bien distribuidos para que no tenga yo la necesidad de escoger a quién salvar y que todas las personas que formen parte del equipo de la salud estén bien capacitadas y tengan las herramientas, los conocimientos y toda la buena organización para saber salvar una vida. Porque no es que solo te sacas de la camisa y te lanzas a salvar una vida, sino es que tienes todo un equipo que tiene que estar sincronizado contigo, bien capacitado y con la suficiente habilidad para poder salvar una vida, igual que los recursos. Entonces, desde ahí dije, no, mi enfoque en la salud tiene que ser de gestión, de proyección,
de programación para saber que si tengo 10 naranjas, cómo distribuir esas 10 naranjas para que todos puedan llevar a tener su naranja. Y eso pasa con la salud, que muchas veces y hemos identificado que en Latinoamérica no ocurre, No, súper desigual. que la distribución de recursos no es equitativa. ¿O qué pasa? Entonces, puede deberse a la falta de recursos, a la falta de gestión, a política que no ocurre, porque a veces decimos, no, los médicos no entramos en la política, no nos gustan las matemáticas y lo que menos queremos es la burocracia. Sí, porque nuestro enfoque es en el paciente, pero estas áreas son necesarias cuando nosotros queremos enfocarnos en decir, sí, quiero salvar a una persona de una forma íntegra, porque no solo la salvamos cuando le sacamos o cuando suturamos, cuando le detenemos la hemorragia, sino cuando le sabemos dar su medicación oportuna, en la dosis oportuna y durante el tiempo que necesite. Porque si la diabetes no le damos su metformina todos los días de forma mensual de aquí a 20 años, Sí. vamos a tener muchas más complicaciones. Y desde eso también va a la salud y la prevención, a la educación y a la prevención. A decir, oye, también debemos prevenir para que nos ahorremos un montón de plata, porque es más barato, ¿sabes? Decirle, David, no comas ese pan de chocolate que está buenísimo. No puedo. Pero me rehuso. Pero es mucho más económico, es más barato que luego estarte dando medicación de por vida que me vas a costar mínimamente Total. 10 veces más de lo que yo pueda estar ahorrando ahorita. Oye, ahorita acabas de mencionar un montón de cosas que no sé por dónde empezar a comentar. O sea, salud pública, mencionaste miles de definiciones que, pues, por ejemplo, en mi maestría hablábamos de un montón de esas cosas, de ir más allá del paciente, a la comunidad, a un entorno. Y, por ejemplo, lo que mencionabas también de esto como, por ejemplo, lo que me pasaba a mí en la facultad es que yo sentía que aprendíamos muchas cosas muy cool de tratamientos, de innovación, cosas así, súper complejas también. Pero yo decía como que dentro del contexto, por ejemplo, ecuatoriano o del contexto local en el que estamos, ¿quién va a poder beneficiarse de ese tipo de tratamientos? O sea, la desigualdad es terrible en la región, por ejemplo, y también en el país, etcétera. Entonces creo que desde ahí también en mi caso igual como que hubo esa chispa de decir como que, a ver, como que está muy interesante la medicina desde un punto de vista de un paciente, que puedes ayudar un montón, obviamente, pero desde el punto de vista global también es muy interesante. Y también hablaste tú ahorita de costo-efectividad, economía de la salud. O sea, te acuerdo que acabas de dar, o sea, un pensum completo de todas cosas súper Estamos importantes. aprendiendo con el Sí. podcast de David Oye, un poco más de administración. Súper importante. Y la parte de gestión también que mencionabas también es un componente de salud pública, que bueno, en el país igual, o sea, es súper dejada atrás porque todo está mezclado en una sola cosa. Salud pública con prevención, con promoción, con gestión, todo está mezclado como una sola bola ahí en la que pues obviamente los recursos se van a dividir mal. Exactamente. Y pues sí, entonces, totalmente de acuerdo, Esteban. Es algo muy importante también, es cómo la sociedad ve al médico y cómo la ve en el sentido de la salud para qué es. Ujú. Y todos sí estamos enfocados, que tradicionalmente, históricamente, están enfocados a lanzarse a salvar una vida. Pero ya no estamos en un médico, un paciente. Estamos enfocados en que ahora el médico tiene que tener diferentes capacidades para decir, sí soy uno, pero con uno me debo batir a más, Sí. llegar a más. Porque si llegamos a más salud, a más educación, a más prevención, muchas más enfermedades vamos a poder prevenir. Y por ejemplo, creo que la pandemia también mostró mucho eso, ¿no? La necesidad de como que estar consciente de que no solo somos un individuo que está aislado y que pues te enfermas tú y ya está. O sea, de veras como que, pues obviamente una infección se contrae de persona a persona, pero también todo el problema social que implica, o sea, la conectividad, la gente que sigue trabajando como a pesar de una pandemia, salud mental, que también estamos todos conectados. O sea, de veras como que es más allá de solamente pensar en yo me enfermo o yo la paso mal y ya está. Y algo muy importante que dijiste, somos entes sociales. Sí. Somos entes sociales que nosotros no debemos dejar de lado. ¿Por qué es importante y por qué todos los médicos hablamos mucho de la pandemia? Porque en primer lugar, es un hito histórico. Sí. Estamos viviendo un hito que va a pasar a los libros, no solo de medicina, sino también de la historia. Total. Y que a raíz de eso nos dimos cuenta de muchas cosas, de que al ser entes sociales, nuestra salud mental depende de otras personas. Y que cuando nosotros nos estamos olvidando de nosotros mismos. Y ahí fue una de las cosas que yo promuevo y promociono, es que tú tienes que dedicarte ese tiempo. Que tú eres la persona más importante y que tú das lo que tienes. Y si tú no tienes salud mental propia, si tú no tienes preocupación por cuidar de ti, tú no puedes cuidar del resto. Sí.
No, totalmente de acuerdo, Esteban. Pero bueno, la pregunta era sobre por qué fuiste a la facultad de medicina. Nos fuimos un poquito por los extremos, pero no, totalmente de acuerdo. Creo que pues como conclusión me queda muy claro de que tú ves más la parte integral, más como el big picture, ¿no? O sea, cómo estamos todos conectados, la salud como algo que es mucho más complejo que solamente enfermedades y dar una medicación y esperar que todo se resuelva y ya está. Pero bueno, vale. Primera pregunta fue esa. La segunda es que, como mencioné antes, nos conocimos cuando estudiábamos medicina los dos. Yo estaba en una facultad, tú en otra facultad. Pero quería preguntarte, ¿qué fue lo mejor para ti estudiar medicina? ¿Qué fue lo que más te gustó? Recalco la importancia de estudiar medicina en el sentido de saber que es muy bien el dicho de que el médico que solo sabe de medicina, ni medicina sabe. Entonces, la capacidad de poder estudiar y fortalecer otro tipo de habilidades y estrategias que te puedan servir como profesional y futuro profesional, lo que más me gustó es o tener diferentes estrategias con diferentes profesionales. No solo vincularte con doctores, sino saber que también necesitas de la enfermera, del psicólogo, del nutricionista. Entonces, lo que más me gustó es eso, de relacionarte con otras carreras, relacionarte con otros equipos de profesionales, tener conocimiento de que necesito saber un poquito de enfermería, necesito saber un poquito más de fisio, necesito saber un poco más de nutrición, para que nosotros seamos integrales. Y al ser integrales podemos brindar más ampliamente un mejor servicio a nuestros pacientes. Y que de ahí también, ¿qué me gustó? Es las áreas. O sea, no puedes, como te digo, y qué chévere que tú también puedas hacer, a Dani, que también la conozco, podamos hacer medicina desde otros puntos de vista. Sí. Y que la medicina no solo es un pilar en las profesiones, sino que también tiene diferentes aristas para poder trabajar en conjunto. Entonces, eso creo que es lo que más me ha encantado de poder estudiar medicina, tener las diferentes opciones de ver la moneda desde diferentes caras. Qué bien, Esteban. No, me gusta muchísimo esa forma de pensar porque yo creo que el médico también usualmente es muy orgulloso, ¿no? O sea, hay esa mentalidad o sea, no, el médico es como que lo superior que hay dentro de la escala en la salud. Y creo que esa forma de pensar, o sea, está mal porque de veras hay que tener muchísima humildad, sobre todo en la parte hospitalaria, atención sanitaria, de saber que pues no vas a poder hacerlo todo tú. Y si es que vas a quererlo hacerlo todo tú, seguramente pues vas a fracasar en el proceso o te vas a cansar demasiado en el proceso y no va a ser sostenible. Pero sí, totalmente de acuerdo con lo que estás mencionando, Esteban. Y Sí. perdón ahí que te corte un ratito porque me hiciste recordar algo que dije hace 2 días en una charla que estábamos con unos estudiantes de medicina. Y es que cuando tú vas al hospital, y tú debes de recordar, hay dos personas o dos personajes, digámoslo así, que son los dueños del hospital. Y no es el médico. ¿Ya? El médico sí es el que nos regaña, que pone la firma, el que nos autoriza, el que hace todo el procedimiento. Pero los dueños del hospital son otros. ¿Quién es? El primero, la enfermera. Sí. No vas a decir que La la enfermera... enfermería es sí, súper organizados también, o sea, Sí, sí. tienen un sistema, pero ¿por qué? Porque están en contacto con el paciente, son los que te van informando qué pasó, cómo pasó, a qué horas pasó, Ujú. y todo ese background y el feedback que necesitas de un paciente para que te ayude. Entonces, ese equipo, tú tienes que darte cuenta que tiene que tener su reconocimiento. Y el segundo, que no podía faltar, quien te protege hasta de que te den un piedrazo en la rural, ya, imagínate, son los guardias, ¿ya? Son los guardias porque ellos saben a qué horas estás, a qué horas está, a qué horas llega el paciente, a dónde le mandó, a dónde le direccionó, porque de eso se trata, de que tengas un equipo. Y eso, tener la capacidad de formar un equipo y ser líder de un equipo, te permite que puedas atender mejor a tu paciente. Entonces, eso es lo chévere, de que el médico puede relacionarse con muchísimo más personas, porque si tú llegabas de una transferencia, hagámoslo cerquita, de Quito a lo que es Nanegalito, Ujú. ¿de quién necesitabas? Pues La ambulancia, la ¿no? ambulancia, el transporte, logística, Y si no teníamos la ambulancia, el chofer de que maneja la ambulancia, la camioneta del centro de salud. ¿podías llegar a Quito para salvar a tu paciente? No. No. Entonces, es eso, darnos la importancia de que ya no somos el MD de en medio Dios, sino que somos médicos que podemos integrarnos con diferentes profesiones. Yo soy MD de Marcos David. Por eso. No, totalmente de acuerdo, Esteban, que mencionas, yo no tenía guardia por si acaso en el rural, entonces casi sí me agreden un par de veces los pacientes, pero bueno, no importa eso Quedará ahorita. para las podcast. Eso es para los bloopers.
No, pero estoy de acuerdo en lo que estás mencionando de esa necesidad de poder entender que, o sea, sí, el médico tiene un rol muy importante dentro del sistema sanitario, pero también, o sea, pues hay muchísima más gente que no solamente está en salud, como dices tú, ¿no? O sea, pues tienen un rol también muy importante, trabajo social, por ejemplo, pues hasta la gente que maneja la información, ¿no? Recepción de informaciones, carpetas, Admisiones. admisiones, o sea, es porque si no, o sea, si pierdes información, datos del paciente, simplemente estás como que Se también... acabó la estadística del país. Sí, o sea, y sin datos no se pueden hacer políticas públicas, entonces ese es un problema súper grande. Vale. Muy bien, Esteban. Mi siguiente pregunta es que además de ser médico, también tienes una maestría en gestión hospitalaria. Cuéntame un poquito por qué estudiaste eso, cómo decidiste estudiarlo y cómo te ha ayudado también la maestría a tus actividades diarias, profesionales que haces. Siempre tuve un dicho que mi papá me lo decía, y es que el mejor médico no siempre es el mejor administrador. Y el mejor administrador nunca será el mejor médico. Ok. ¿Ya? Desde ahí radicó el sentido de, oye, como Hannah Montana, disculpen que me taqueaba Disney, ¿ya? Pero el hecho es tener lo mejor de dos mundos. Ah, ok, ok. ¿Sí? No sabía qué No iba, era. no iba a poner a cantarme, ¿no? Yo estaba listo ya para el karaoke. Íbamos a sacar el karaoke, no. Pero es tener lo mejor de dos mundos. Tener la capacidad de que tener o entender el mundo médico. Porque los médicos pensamos de forma diferente, ¿sí? Sí. Que necesitamos cualquier cosa. Tráiganme todo lo que necesite para tratar a un paciente, ¿ya? Caso contrario es del administrador. Un paciente, una gasa. Muchas veces decimos, no, tráigame 3 gasas, 5 gasas. Necesito para mi paciente para que esté de la mejor cuidado, de la mejor atención, de hasta visiblemente que no se le vea de sangre, Ujú. las manchas de sangre en la gasa. No importa cuántas tengo que hacer para que mi paciente esté perfecto, Claro. ¿ya? Pero esas dos cosas, esas dos aristas o esos dos lados de aquí del tablero de ajedrez no cuadran. Normalmente no compactan porque el uno es, me estás gastando mucho, estás siendo muy derrochador y el otro me estás diciendo, me estás siendo muy austero. ¿Ya? Y eso, así pasa. Sí, Y total. cuando los dos tienen razón desde su punto de vista, pero cuando te pones en ese mismo tablero de ajedrez y estás en el medio y salen las cuentas, arde Troya. Totalmente. Arde Troya porque no termina un buen sistema financiero de ingresos, gastos y todo, porque sí somos los médicos. Buscamos lo mejor para nuestros pacientes, pero eso no implica siempre que sea en la misma cantidad de producto, en la misma cantidad de insumos, y ahí también va a la desigualdad en el sistema público, que muchas veces no alcanza para todos o no alcanza lo mejor para todos y tenemos diferentes niveles de insumos, hablando de calidad o características, digámoslo así, ¿no? Ok. Entonces, ahí dije, no, tengamos la capacidad de poder conocer el mundo médico, de tener esa visión y esa mentalidad de médico de que sí, necesito salvar a mi paciente, pero desde ese mismo enfoque saber cuánto yo puedo o debo gastar en atender a mi paciente. Porque a la final y al cabo sigue siendo un trabajo. Y Sí. este trabajo tiene que ser remunerado para todas las personas que están invirtiendo su capacidad profesional, su conocimiento y su tiempo Bien. en trabajar. Vocación la tenemos, pero de la vocación tampoco se vive. ¿Me cachas? Totalmente. ¿Verdad? Y Las cuentas no se pagan solas. sí, o sea, también hay que reconocer que en el mundo hay recursos limitados, ¿no? Y eso también aplica para los hospitales, para el sistema de salud público, para todo. O sea, recursos limitados y tienes que saber usarlos bien, Administrar. administrarlos, sí, como tú lo dices, sí. Y cuando no tenemos esa visión desde médico de que, oye, tengo hasta 5 gasas para gastar, porque si me voy a las 6 me va a costar más y posiblemente otro paciente se quede sin esa gasa, ahí radica la importancia de tener una administración, un conocimiento de gestión y administración. Sí, Por eso es lo que yo estudié, lo que yo seguí, porque eso es lo que busco, que tengamos un equilibrio entre el médico y la gestión, porque no es fácil el papeleo. A los médicos no nos gusta el papeleo, pero es necesario. El proceso tiene que estar establecido y bien estructurado, porque sin el proceso no sabemos quién atiende desde que cruza la puerta del hospital, quién atiende, en cuánto tiempo tiene el admisionista para poder ingresar los datos, y de eso, para cuánto tiempo tiene para pasar emergencia para que el médico le atienda, y ujú, todo sucesivamente, porque si no tenemos un proceso bien estructurado, no tenemos. Pero ¿quién tiene que entender estos dos lados de la moneda? Alguien que conozca los dos mundos. Y por eso es que dije, debemos darnos el chance de estudiar para poder gestionar y sobre todo también ayudar a las personas. Porque si no le admito a mi paciente
en menos de 3 minutos, posiblemente la vida cambie Sí. en ese sentido. No, justo iba a mencionar eso porque, a ver, estábamos dando un poco muy así materialistas antes, ¿no? De los recursos y todo, que sí es cierto, pero a la vez también estas cosas también se traducen en tiempos de espera, tiempos de atención, cuántos médicos, médicas se asignan a una cantidad de Guardia. pacientes, a una guardia, en una población, por ejemplo, en salud pública, salud comunitaria. Entonces, totalmente, o sea, siento como que mi mensaje así como que me quedo es como que hay recursos limitados y hay que saber administrarlos, como dices tú, o sea, y eso va a afectar tanto pues, a la parte privada, sería el ingreso, la parte económica, pero también al paciente, ¿no? Ujú. Y es lo que dices, no solo económicamente, no solo hablamos de dinero, hablamos de cuántos personal necesito para atender. Sí, Porque hay que entender, o sea, así yo esté con gripe y me sienta a morir, para mí es una emergencia, ¿sí? Y yo tengo que ir a atenderme. sí, Y yo tengo que saber que hay un número para ese tipo un número de personal de salud que debo asignar para ese tipo de emergencias que posiblemente dentro de nuestra categoría como médicos decimos, no, bueno, no es emergencia porque tiene que esperar. Pero para mí es una emergencia. obviamente. Y yo ya estoy mal porque yo me siento mal. Entonces, esos tiempos de esa gestión y esa administración de recursos profesionales, de talento humano, también debemos saberlo manejar. No, sí, estoy súper de acuerdo contigo, Esteban. Se me fue la idea ahorita, te iba a hacer un comentario al respecto, hablábamos de recursos, gestión. Iba a decir que también creo que esa es una falencia súper grande también en la formación de los médicos, ¿no? Médicos, médicas, que muchísima gente que estudia medicina y que se hace luego médico, se especializa, va a tener un consultorio. O sea, creo que es muy, muy común o es lo que se espera en realidad de las personas y tiene que también administrarlo. O sea, ¿Mm? va a tener que hacer, pues, como comprar insumos, tener que contratar personas que le ayuden, tener un arriendo, tener un local propio, lo que sea. O sea, son muchísimas cosas que son parte de tener un consultorio o una atención privada y nunca te enseñan nada de eso en la facultad de medicina. Por ejemplo, en mi caso, inclusive ahora también, aparte de un consultorio médico, por ejemplo, en mi caso yo soy gerente donde trabajo y pues tengo que ver presupuestos, tengo que contratar gente, tengo que hacer entrevistas, que son cosas que jamás, o sea, en la vida aprendí, o sea, he tenido que aprenderlas por experiencia, equivocándome, pero he Como todos, aprendido, como todos, ajá. Es eso, o sea, es que es darnos cuenta de que el mundo no se centra en la bata blanca para ir a coser a un paciente. No es solo, mete cuchillo, saca tripa. ¿Me cachas? Sí, Es mucho más allá. Es una profesión que tienes que enfocarlo de una manera global. Porque así solo factures, necesitas ver cómo llenar el formulario del SRI. sí, ¿Sabes? No, yo tampoco sé. ¿Me cachas? sí, Entonces, no es que tampoco pretendemos saber todo, no. pero tener noción para tomar estratégicamente las mejores decisiones es lo que nosotros buscamos a través de ese tipo de educación administrativa. Porque la toma de decisiones puede hacer la diferencia entre atender a 10 como atender a 100. Sí. Entre salvar a 10 y salvar a 1000. Y creo que, pero honestamente, si es que yo pusiera en una malla curricular como gestión hospitalaria, la gente odiaría esa clase. O sea, estoy más que seguro que los estudiantes de medicina la odiarían con su vida y dirían, esa es una pérdida de tiempo, pero porque no hay esa cultura. O sea, no hay esa cultura. No digo que esté mal, digo que no hay esa cultura de, Cabe pues, recalcar que yo se la tuve en mi carrera. yo no tuve. Teníamos administrativo sanitario, pero era más salud pública, epidemiología, un poco así, cuestionable. Pero me refiero a como que, o sea, que te enseñen las nociones básicas, porque obviamente vas a tener que contratar probablemente un contador, vas a tener que contratar un abogado, pero siquiera para poder entender lo que está pasando y que pues no, hasta no te vean la cara, tienes que saber como que al menos lo básico, creo. Sí, es muy importante darnos, como yo decía, cambiar el chip o cómo la gente o la sociedad ve al médico. No solo es bata blanca, es más allá. Hay que saber que tenemos, y estamos en un país pluricultural y multiétnico, necesitas también saber las diferentes plantas, las diferentes Sí, tradiciones, las diferentes formas de curar de las culturas. Porque si te dicen, doctor, le di el agüita de Paraguay a esta mujer, ¿qué pasa? ¿Qué es la agüita de Paraguay? tengo Daniel? idea. ¿Sí me cachan? Entonces, como médicos, ¿cómo nosotros nos estamos preparando si solo estamos viendo desde una forma y no desde la multiculturalidad y las diferentes etnias que podemos tener en un país? Porque medicina se hace desde años, años, años y de diferentes formas. No solo el médico que está graduado, sino parteras, curanderas, Sí. chamanes y que la gente de una u otra forma también confía en ellos.
Es que o sea, es súper compleja la salud y la medicina dentro de todo. O sea, hablábamos ahorita de gestión, también la parte intercultural, pues hay la parte también, no sé, nutrición, salud. O sea, son cosas totalmente, es tan amplio esto de la salud y hemos tratado de solamente compactarlo muchas veces en una carrera nomás, ¿no? De medicina. Es larga de por sí, ¿no? Pero yo creo que tal vez hace falta también reconocer estas limitaciones y darte cuenta de que te hace falta también un equipo que sea más grande, en el que pues van a tener diferentes roles y que tienes que tener como que tus ideas básicas, pero Y más que todo, también decir, oye, también hay diferentes formas de hacer medicina. sí, La herbolaria, también lo que es la meditación, también son formas. Y que si un médico se vaya a dedicar a hacer otro tipo de que no es la tradicional, está bien, porque debemos saber que la medicina es como los diferentes colores del arco iris, van a más allá de un solo tono. sí. Entonces, a eso va. Sí, sí, sí. Complicado esto de la medicina. Hay que replantear toda la formación médica definitivamente. Tengo otra pregunta. ¿Quieres responder ahí? Ahí debo decir, también el cambio social, o sea, sociedad. Sí, Todos los que ven el podcast, todo lo que puedan estar conociendo de un médico es, oigan, veamos que también podemos hacer salud y que médicos hay de diferentes formas, de diferentes habilidades y estrategias, pero todos siempre buscan el bienestar de las personas. es que claro, salud es todo. O sea, salud es que tenga el parque aquí cerca, que esté bien cuidado, que esté alumbrado, esté listo para que no me maten en las noches. O sea, es todo, es todo. La parte, pues, uno piensa que solamente del hospital, centro de salud, pero son los espacios verdes, los espacios azules que son los de agua, la opción cultural para que no me vuelva loco y pues tenga como que buena salud mental, estar seguro en mi ciudad y pues obviamente el país ahorita es complicado al respecto, pero bueno, son muchísimas cosas que van más allá de Sí, porque solamente... la duda, oye, ¿qué tanto me está causando problemas en mi audición el ruido? Sí, ¿Qué tanto problema me está causando la contaminación visual? Entonces, ambiental, o sea, todo el eso. aire, no, terrible. Sí, complicado. Vale. Siguiente pregunta es que, pues, luego de acabar la facultad, tú fuiste también médico rural y también has trabajado como médico desde ese entonces. Y mi pregunta es, ¿qué piensas sobre adopciones laborales para un médico recién graduado? Es complicado. Porque, y no solo para decir, no, no hay oferta, sino por lo que se espera del médico. Es decir, como te digo, esa visión que la sociedad tiene de que o tiene que ser cardiólogo, o tiene que ser cirujano, o tiene que ser ginecólogo, ¿sí? Entonces le enfocas al estudiante a que tiene que seguir una especialidad, ¿ya? Totalmente. Y no está mal tener una especialidad o tener un posgrado. Pero, oye, hay que buscar las diferentes herramientas que la sociedad actual necesita, que Ecuador necesita, que Latinoamérica necesita, que todo el mundo necesita. No solo es el típico ginecólogo, cardiólogo, cirujano. Necesitamos enfocarnos en qué realmente necesitamos como sociedad. Necesitamos más psicólogos, necesitamos más psiquiatras, necesitamos más dermatólogos, necesitamos más salubristas, necesitamos más investigadores y sabiendo nuestra necesidad, poder ofertar, ¿sí? Porque todos tenemos diferentes habilidades, ¿ya? Sí. Las habilidades de David no son las mismas que las mías, no son las mismas que Daniela, no son las mismas que los diferentes médicos que están ahorita y que posiblemente necesitan ese empujoncito de, oye, también te ofrecemos estudiar esto que el país necesita, te ofrecemos esta carrera que posiblemente vamos a salir con algo de vanguardia para poder mejorar nuestra salud. Entonces, es complicado, no es fácil y sobre todo porque estamos tan enfocados en que el médico tiene que ir al hospital, Sí. ¿ya? Y si tú no haces tu residencia en alguna clínica o en un hospital, te bajan puntos, no eres tan valioso para entrar a un posgrado, no tienes las mismas habilidades, por habilidades en el sentido de que no sabes cómo tratar a un paciente hospitalario, ¿ya? Y que si, bien es cierto, vas a querer una vida o una especialidad de hospitalaria, tienes que tener esa base, es obvio. Pero si digo, no, yo quiero enfocarme en el tema de gestión y administración de la salud, ¿para qué tengo que hacer una residencia? Claro. Para que tengo que pasar 7 noches de 24 horas en el hospital, 7 días de 24 horas en el hospital, si me quiero enfocar en otra cosa. ¿Para qué? No me resta valor como médico, sino estoy enfocado en otra cosa. Y eso, como digo, es social, es cultural, que nosotros debemos entender que debemos buscar o formar a diferentes profesionales médicos en las necesidades que tiene nuestro país. Y debemos apoyar a las diferentes áreas que están
siendo abandonadas actualmente. Investigación, estadística, salud pública, salud mental. Sí, no, y mira, por ejemplo, sin datos no se puede tomar decisiones públicas, ¿no es cierto? Política pública. Y aún así creo que inclusive con datos aún así no se hacen cosas. Por ejemplo, salud pública que mencionaste ahorita, yo dije como que con la pandemia, con lo que acaba de pasar, la gente como que de veras va a decir, wow, como que esto es súper importante, necesitamos tener más plazas, formar más especialistas en esto. Yo no creo que ha habido ningún cambio. O sea, yo creo que igual investigación también, o sea, sigue siendo como que algo que la gente no le gusta también, o sea, falta también la cultura de eso. Y también la gente lo ve como algo como que, qué aburrido, o como que, solo te quedaste como investigador, como algo que fuera menos, o sea, como menos Exacto. que ser cirujano y cosas así que, a ver, cada quien tiene su complejidad, o sea, así como pues puede que a ti te vaya súper bien haciendo guardias y te encante como que memorizar cosas o te das muy hábil con las manos para poder hacer una cirugía, fantástico, pero también te hace falta otras cosas para ser investigador, por ejemplo, te hace falta saber estadística, hace falta saber cómo hacer entrevista a profundidad, grupos de discusión, o sea, son otras cosas totalmente distintas que pues no creo que sean menos que otros. Y toma en cuenta que con la pandemia, como tú mismo dices, posiblemente no tengamos los datos al 100% seguros. ¿Por qué? Porque como administradores de la salud, que no hay muchos, o hay muy pocos, o no les están dando la importancia que radica, no se puede gestionar una línea estratégica para poder decir, oye, ¿quién está manejando el papeleo? El mismo médico que tiene que estarse 24 horas ahí con el COVID, con esos trajes que eran infernales. Y les digo por qué, porque nosotros los usamos. Eran demasiado calientes, sudados, salía el uniforme hecho agua. Eran incómodos, te lastimaban la cara, te lastimaban la oreja. Y después de eso viste 10 pacientes en 40 minutos, a esos 10 tienes que llenarles toda su ficha. ¿Qué pasa con el médico? Lo estás quemando, estás sobreexplotando porque no tienes una buena gestión del manejo de la información. Entonces, yo necesito esas 10 historias clínicas, sí, las necesito. ¿Son importantes? Sí. ¿Le voy a explotar al mismo médico? Posiblemente no deba hacerlo. Porque si yo le asigno más trabajo del suficiente que ya tiene, me lo voy a quemar. Que si tiene un paciente y que tiene que hacer la historia de un paciente, tiene que hacerlo. Sí. ¿Ya? Pero esas son las cosas que desde la salud pública, desde la gestión y desde la administración se tiene que enfocar, ¿ya? Y no puedo deshumanizar a mi médico por un papeleo, pero tengo que ratificar la importancia de ese papeleo. Sí, no, y también entran, como tú decías antes, creo que también hay áreas más innovadoras que también no están siendo parte del discurso de medicina ahora mismo, por ejemplo, salud digital, por ejemplo, o sea, todo lo que mencionas ahorita de formularios, o sea, ¿por qué no lo hace como que un programa? O sea, que sea mucho más amigable, que maneje información mejor, con el que pueda generar también datos luego, o sea, de O un dictado. morbilidad, un dictado. Y ahora como que hay cosas con inteligencia artificial, o sea, que son increíbles. O sea, yo uso un montón para como cosas de mi trabajo diarias, inclusive para editar videos también ahora hay cosas así súper novedosas que yo digo, también esas cosas se pueden aplicar a la atención sanitaria, por ejemplo, salud pública o cosas así, pero también, pues si es que no hay quien sepa cómo se hacen esas cosas, porque tenemos un billón de especialistas en cosas clínicas, cosas quirúrgicas, que los quiero muchísimo, no me cancelen, No digamos perfecto, no son los digamos mejores, pero pues si es que no tengo a nadie que pues pueda innovar y pues simplemente pueda encontrar cosas muy simples para problemas complejos que a lo mejor no estamos viendo, pues me quedo atrás. Y esto se trata de las diferentes opciones de gestión, administración, de manejo de información, de que, oye, si David, es muy bueno para ser cirujano y pueda sacar de la mejor forma los apéndices de todos mis pacientes que tienen abdomen agudo con apendicitis, tampoco le voy a dedicar a él Claro. decirle, oye, encárgate de diseñar un sistema para que puedas operar mejor. No, Sí. tiene que haber otro médico que esté enfocado en innovación y en tecnología para preparar y así sucesivamente ir vinculándonos con las diferentes profesiones, hacer profesiones híbridas, hacer profesiones que permitan no solo manejar como médico un podcast, sino que también esto pueda cambiar haciendo salud. Sí, y pues obviamente también la remuneración debería también ser equitativa, ¿no? O sea, pues claro, o sea, es cierto, porque al final todos tenemos que trabajar, todos tenemos que vivir de algo y pues sí, o sea, sería ideal que, pues, perdón. Siguiente pregunta. Vale, entonces ahora sí llegamos a la pregunta del tema como más disruptivo, entre comillas, o algo lo más fuera de común,
que es, tú, pues sí, o sea, practicas medicina, también gestión hospitalaria, hablamos también de contenido, pero también practicas Zumba, das clases de Zumba. Cuéntanos un poquito qué es, cómo te involucraste y también por qué te gusta eso. Bueno, Zumba es una disciplina fitness. Por favor, no lo comparen o no me digan que es bailoterapia, ¿ya? Desde ahí vamos, ¿ya? La Zumba es una disciplina fitness. ¿Por qué hablamos de una disciplina fitness? Porque hacemos que nuestro sistema, a través de un ejercicio aeróbico, podamos fortalecer nuestros músculos, nuestras articulaciones y nuestro sistema cardiovascular. Ok. ¿Ya? No es lo mismo que bailoterapia, porque nosotros hacemos diferentes estrategias para que tú quemes más calorías, fortalezcas tus músculos y tonifiques de mejor forma, ¿ya? Entonces, nuestro sistema habla sobre el primero, vengas a disfrutar con la música. Segundo, tengas la capacidad de seguir una coreografía sin hacerte daño. Ok. Tercero, tú puedas hacer una tonificación de tus músculos con pasos que están escondidos en las coreografías. Ok. ¿Ya? Cuarto, que tú puedas disfrutar de otra forma de fitness. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, vengo a disfrutar una salsa como la mala de Marc Anthony, que es espectacular, tú vengas a escuchar canciones nuevas que te hagan trasladarte o salir de tu zona de confort. Si yo estoy acostumbrado a escuchar salsa, que está muy bien, y que ¡pac! Me vienen a poner Shakira con Karol G, el TQG, y diga, wow, qué Te gusta, genial, claro. ¿ya? Y si no, estamos con TQG de Shakira y nos pasamos a la maldita primavera y a cantar a puro pulmón, ¿ya? Son estrategias que nosotros usamos para que tú puedas englobarte en un mundo de bienestar, ¿sí? Ejercicio cardiovascular, tonificación, manejo de tu salud mental y emocional, Ok. ¿ya? Entonces, eso es el Zumba, es una disciplina de fitness de ejercicio aeróbico que engloba todas estas particularidades que ya les estaba explicando. ¿Cómo comencé? Pues yo practicaba mucho tenis. Era un jugador de tenis, me inscribía en campeonatos, practicaba todos los fines de semana, pero hubo un punto en el que la gente comenzó a esperar mucho de mí. Y no está mal, Ok. ¿ya? Pero cuando esperan mucho de ti, comienzas a frustrarte cuando no te salen las cosas. Ya estaba en la universidad, en mis primeros años de medicina, y no me salía bien mi juego. Ok. Estaba cansado, ya no entrenaba todos los días. Mi juego comenzó a fallar. Pero no solo por la falta de práctica, sino también por el estrés. Por el estrés y no solo el estrés de no poder, o que mi juego no había sido bueno, sino el que, oye, yo pensé que tú ibas a ganar y perdiste. No ganaste ese partido que debías haber ganado. La presión. Yo pensé que ya estabas en otra categoría. Oye, a la gente le encanta hablar, ¿no? Entonces ahí dije, ya no me hace feliz un deporte. Mm. Tenis es espectacular, es un deporte muy lindo que te enseña muchísimo hasta de autocontrol. Pero cuando ya estás en otro punto que no te está haciendo feliz, que te está estresando mucho, dije, ay, bueno, me voy a ir al gimnasio. Típico, ¿no? Entonces me fui al gimnasio a entrenar una vez y el entrenador, súper buena onda, me dice, ah, chill. ¿Pero qué pasó? Que un día el entrenador no vino. Salí de clase de tenis, me iba al gimnasio como todos mis días de entrenamiento. El entrenador del gimnasio no fue. Ok. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Que en la sala de al lado estaban que se reían, que gritaban, la música al tope. Y dije, ¿qué es? Es una clase de Zumba. Ok. Tenía 18, 19 años, jovencito, a la comparación de ahora. Creo que no era joven, no, mentira. Pero, ¿qué pasa? Que también decimos, hay deportes para hombres y para mujeres. Que, ya no tiene que ser así. Y era una sala que estaban unas 50 señoras. ¿Ya? Y yo, 19 años, me metí. En la última... Última fila, última puesta. Ahí te vea. Exactamente, que nadie me vea, que estoy ahí. Y comencé a dar la clase. Me gustó, me divertí, disfruté. Era yo. Era yo escuchando música, yo bailando, yo riéndome con las coreografías, yo equivocándome, ¿sí? Y dije, la siguiente voy. Y la siguiente, y la siguiente. Hasta que una vez el profe me dijo, oye, flaco, tienes buen swing.
inscríbete, Ok. certifícate, haz Zumba. Y dije, probemos. Pues sí, es otra, o sea, una habilidad, o sea, es Me gusta, súper bien. siempre me gusta bailar en fiestas. ¿Y por qué no hacerlo de otra forma un poco más ya deportiva, más fitness? Profesional. ¿Más profesional? Oye, no le pongas No, o sea, es profesional, digo. Es profesional. Entonces, desde ese punto dije, hagámoslo. Y me encantó este mundo porque, como les estaba diciendo, no solo nos enfocamos en hacer ejercicio y que bajes de peso y prometerte que vas a bajar y quemar tantas calorías y que te vas a entrar, que estás en una talla X y vas a bajar a una talla S, ¿cachas? Entonces, no es eso, sino que te enseña a que durante una hora de clase tú estás ingresando a disfrutarte a ti mismo, que te olvidaste de los problemas, que te olvidaste del esposo, de la esposa, del hijo, ¿sí? Y vienes a ser tú, a decantar desde la maldita primavera o desde como la flor de Selena, que es un clásico que todas mis alumnas las cantan a puro pulmón, Selena. ¿sí? Hasta bajarte a hacer el paso de Anita, ¿ya? Ok. Y que vayas a una samba a equivocar. ¿Por qué? Porque estás creando un espacio seguro. Y cuando tú estás en un espacio seguro, tú puedes ser tú. Y cuando eres tú, te enfocas en tu persona. Estás feliz. Siendo feliz, vas a poder servir mejor. Y digo servir mejor porque no solo vas a estar con tu familia, le vas a dar lo mejor de ti. Porque si ya saliste del trabajo, que te fue mal, el jefe te regañó, te pusieron un memo, no cumpliste las ventas, vas a una clase de Zumba, cambiaste el chip, te olvidaste de esto y no vas a llevar esa misma carga que te fue mal en el trabajo a llevar tu carga con tu familia, a descargarte con ellos. Vienes acá al Zumba a descargarte, a olvidarte los problemas, a sacarte el aire. Con una sonrisa, molido físicamente, sí, pero bastante alegre y contento, vas con tu familia. A darle qué, ya no le vas a dar el estrés y la preocupación del trabajo. Le vas a dar lo que disfrutaste, lo feliz que estás. Y decir, oye, amé al Esteban porque me hizo sudar, me hizo pasarla bien, me hizo gritar. Ok. ¿Ya? En buen contexto del ejercicio, por favor. Y después de esto, dices, estoy siendo feliz. Y cuando estoy siendo feliz, disfrutando de mí mismo, puedo enfocarme en verme mejor. ¿Ya? Ya no voy a estar desarreglado, me voy a arreglar un poquito más, porque yo me estoy enfocando en mí. Y es ahí cuando comienzas la salud mental. Sí. Aportas a la salud física y aportas a la salud mental. Porque vuelvo y repito, la persona más importante en una clase de Zumba eres tú, ¿sí? Y ahí es porque también yo les digo, mi grito de guerra, ¿sí? ¿Y por qué gritamos en Zumba? Son 3 razones. Una, liberamos estrés, ansiedad, ¿sí? Y nos despreocupamos. Ok. 2, quemamos más calorías. Quemas más calorías. Gritando. Gritando. Ok. Grita No voy a cuando gritar. estás... no va a gritar. Pero grita cuando estás bailando. Ok. Te cansas más. Sí. Pues sí, pues respiración, claro. Aprendes a respirar de otra forma. No te vas ardiendo como todos los miedos. Me duele aquí. Pero no puedo respirar. Aprendes a respirar. Quemas más calorías. Y la tercera, porque te adueñas de un espacio. Sí. Te adueñas de un espacio. Tú puedes disfrutarte a ti mismo y preocuparte en la persona que es más importante. Tú. Entonces, por eso son las 3 razones porque gritamos. ¿Parecemos locos? Sí, parecemos locos, pero estamos felices de parecer locos. Porque no importa si te equivocas, no te equivocas. Si lo haces bien, lo haces mal. Si lo haces a tu ritmo, lo haces descoordinadísimo. No importa, porque estás siendo tú y lo estás disfrutando por todo este bajaje que te estoy diciendo. Y la última cosa, que por qué es de esta disciplina, porque hasta la ropa es alegre. Ok. ¿Ya? La ropa es folclórica, fosforescente, mezclada con todo. Y vienes a pasarlo. Porque si me pasa, me dice, Esteban, dejé a mi marido ahí estacionado, me voy a esperar 1 hora para venir a tu clase. Y en un evento le vi a una señora, la mamá de una amiga, y le digo, ¿cómo está, mi señorita? Qué gusto de verle. Y le digo, ¿y ese bebé? Y dice, es de una chica que está haciendo las clases de Zumba. Y yo, ¿le dejo el bebé? Sí, le dejo el bebé. Te dejó botado y abandonado. Bebé. Pero dejando de este lado de que pueda estar bien o mal dejar al bebé. Te estás dedicando tú, Sí. ¿ya?
Entonces, porque eres tú siendo mamá, eres tú siendo ejecutivo, eres tú siendo médico, y es otra forma de enfocarte en salud. Sí, bueno, y todo lo que has dicho creo que también aplica en general para actividad física, ¿no? O sea, pero creo que como tú dices, el Zumba tiene un plus, o sea, el plus que dices tú de divertirte, de disfrutarlo, escuchar nueva música, porque bailar es hermoso, o sea, bailar es increíble, o sea, liberas endorfinas, hasta aprendes para luego como que las fiestas. Entonces me parece súper útil, o sea, de veras como una forma diferente de hacer ejercicio. Y lo que no sabía lo del tenis, por cierto, me acabo de enterar eso, sí. Pero Ya no juego tenis. juegas tenis. En resumen. No, pero qué interesante cómo cambiaste, o sea, todo pasa por algo, creo que es algo que es súper importante en mi mantra. Y pues en este caso pasó por algo, ¿no? Y pues pasaste o sea, solo estar viendo de lejitos a las señoras bailando, porque sí, es cierto, creo que yo también he ido a gimnasios desde hace 8 años, no se nota, pero sí. La membresía. La membresía. Eh, no, pagaba y se iba, pero es como que sí, estás como es muy común, ¿no? Como que pues los hombres están haciendo máquinas, pesas fútbol. y deportes, ¿no? Fútbol, ajá. Y las mujeres como que aeróbicos, baile, zumba, lo que sea. Y pues, por ejemplo, yo voy a clases de baile también. No hago zumba, como que antes de que Esteban me corrija y me se ataque. Yo no hago zumba, pero hago bailoterapia, baile. Y igual, o sea, somos como solamente 1 o 2 hombres máximo en la clase y pues son un montón de mujeres. Y sí es como que, pues, creo que estos roles de género ya están disminuyéndose. Creo que espero que con el tiempo sea menos, porque pues sí, o sea, es ejercicio aeróbico, es cardio y pues al final los hombres también tienen que hacer eso, ¿no? O sea, para controlar su peso, etcétera. Y justo ahorita que mencionabas de las señoras y los gritos, un día como que el entrenador decía, el instructor decía, ah, sí, y los dos son maridos y todas las señoras, el marido en la casa, no sé qué. Y yo así con mi cara de, ¿el marido? ¿Dónde está? No, pero, o sea, me acordaba esa historia, pero me da sí, o sea, es muy, muy diferenciado, ¿no? Esto de mujeres y hombres que hemos de ahí. Sí. Pero, en resumen, y también como un mensaje, busca lo que te haga feliz. Sí, Busca siempre una disciplina. ¿Por qué un deporte o por qué algo fitness? Es porque tiene los beneficios también físicos, mentales y físicos. sí. ¿Quieres ir a hacer una clase de Strong Nation? Anda, descarga tu fuerza o tu ira golpeando, haciendo ejercicios de box. ¿Quieres aprender a cargar peso? Anda al CrossFit. Te juro que alzando peso y gritando cuando la lanzas, vas a poder liberar estrés, vas a poder relajarte, vas a poder enfocarte también en ti. ¿Quieres ir a jugar fútbol? ¿Quieres ir a jugar tenis? Hazlo. Hazlo el deporte que te haga feliz. Sí, no, actividad física es súper importante, o sea, prevención de enfermedades, salud mental. Y creo que esa conexión entre salud mental y actividad física no está tan explorada y la gente no lo ve. O sea, por ejemplo, en mi caso, o sea, mi psiquiatra me manda, o sea, me dijo todos los días media hora de ejercicio mínimo. Es como que prescripción, así, está en la receta. No me reembolse seguro eso, pero, pero está en la receta. Entonces, sí es súper importante porque así te mantienes, o sea, te distraes. Por ejemplo, para mí a veces cuando voy es como que, ok, como que puede que tuve un día súper complicado, me siento mal, pues por lo que sea, y estar ahí es como que, ok, desconectarme, pues simplemente estar ese rato viviendo el momento, aunque igual también con el teléfono me siento un poco conectado todavía al mundo, pero es un problema personal. Pero sí, total, estoy súper de acuerdo contigo, Esteban. Es que eso tenemos que hacer, buscar nuestro espacio para ser nosotros, disfrutarnos de nosotros, enfocarnos en nosotros, así sea 1 hora al día. Oye, y hablando de esto de tema de ejercicio, súper importante como mencionábamos ahorita, pero ¿cómo crees tú que se podría fomentar más ejercicio o actividad física en la población general? O inclusive también, ¿cómo podemos promover más zumba o actividades así más lúdicas que la gente no está acostumbrada? ¿Qué piensas de eso? Ahí va la salud pública, ¿sí ven? En la importancia. ¿Cómo puedes crear dando espacios? Sí. Dando espacios que tú puedas tener. Hey, tenemos el estadio para el fútbol, ¿ya? Sí. Donde aquí hacemos tenis. Muy pocas canchas. Y es complicado. Ecuavoli. Típicamente Parques. típicamente cuando cierras una calle de un barrio y le pones una red. Pues sí, sí. ¿Sí? Pero no están habiendo espacios para poder generar otro tipo de deportes. Y eso ya no solo va desde un gimnasio, sino una estrategia de política pública, donde yo
puedo poner un instructor que vaya a la gente a ir a un espacio público? ¿Dónde está el grupo para poder fomentar el deporte? ¿Dónde están los insumos y espacios para eso? Porque si yo me voy a la Carolina, linda la Carolina, espectacular la Carolina, con árboles y todo, pero el suelo no es el mejor para hacer una clase de Zumba. Sí. Porque es césped y no está mal, pero no hay un espacio. Quiero hacer un evento para poder ayudar a la salud mental haciendo ejercicio, ¿sí? Donde tienen que bailar o hacer alguna disciplina fitness. ¿Dónde? Si el clima aquí en Quito te lo juega mal a veces, Sí. ¿ya? Entonces, ¿cómo puedo ir? Seguridad, inclusive, o sea, Exacto. ir a, o sea, ir a un espacio público abierto, pues al final es peligroso dentro de todo, ¿no? ¿Dónde dejo mis cosas? Todo eso, entonces, Sí. son ya estrategias que debe tomarse desde una política pública que tiene que estar enfocada en el deporte y en la salud, ¿ya? Que van de la mano y a la par para poder designar espacios, recursos, para que pueda fomentarse este espacio. Y no solo echémosle la culpa a los espacios públicos o a los directivos o a las autoridades de municipios, jueces parroquiales, barriales, etcétera, etcétera, sino también a las empresas privadas. Sí. ¿Cuántas empresas privadas apoyan a un concierto? Obviamente que son por las regalías y por todos los ingresos que van a tener. Pero ¿cuántos apoyan a conciertos, a partidos de fútbol donde los comunes de los mortales no van a hacer deporte, sino van a hacer una hinchada? ¿Cuántos apoyan a fiestas de vino y cerveza? Sí. ¿Ya? ¿Y cuántos de esas empresas están apoyando a hacer una actividad deportiva, a fomentar? Hay carreras, sí, que les va muy bien, pero no todos corremos, Sí. ¿ya? No todos hacemos lo mismo, entonces buscar las diferentes opciones a apoyar no solo lo típico y lo tradicional, sino también apoyar a las diferentes disciplinas que puedan estar sirviendo para un propósito mayor, debemos hacerlo, desde la parte pública y desde la parte privada. Sí, o sea, faltan un montón de espacios, como tú dices, yo creo que pues sí, el fútbol definitivamente tiene una dominación increíble, o sea, pues en la región, en el país, o sea, es eso, ¿no? Pues también creo que influye quién está en el poder dentro de todo, ¿no? O sea, pues yo creo que ya viendo el punto de vista de género, pues si es que hay hombres que les guste el fútbol en el poder, pues van a seguir siendo eso. Yo creo que tal vez falta como que todavía ese cambio de chip también. También, pero como te digo, tenemos que darnos en cuenta que desde la parte privada también podemos apoyar. Sí, sí, sí. La parte privada tiene un poder adquisitivo que pueda decir, oye, una inyección capital para esto, para hacer yoga, para hacer zumba, para hacer diferentes como fines de combate, Sí. como todas las otras disciplinas que podamos estar teniendo. Y también creo que, o sea, ya viendo el punto de costo-beneficio, o sea, inclusive deberías haber más datos de cuánto gasto, por ejemplo, en hacer un estadio versus cuánto gasto en hacer una sala que sea acondicionada para hacer baile, zumba. Como un coliseo, ajá, Exactamente. un coliseo multiusos, que no Exacto. que sea para el zumba, sino para otros tipos. Claro, para deportes de karate, taekwondo, etcétera, CrossFit, como, claro, porque como te digo, costo-beneficio es, o sea, pues, un estadio es un huevo de dinero, es un montón de dinero. Y pues ya como dices tú, un espacio multiusos va a poder usarse para otras disciplinas también, ¿no? Pero bueno, súper interesante el tema. Creo que nos hace falta más datos también para esto, que pues no hay investigación tampoco en esto. O sea, todo lo que no se mide no se traduce en política pública, en acciones, no se invierte tampoco. Entonces, Exacto. vale. Ya voy a las últimas preguntas antes de que la gente se aburra. No, mentira, se van a aburrir. Pues aparte de todo lo que hemos hablado que haces, también creas contenido para redes sociales. Mi pregunta es, ¿cómo decidiste empezar a ser un poco más público en redes sociales con tu imagen, con tus videos, etcétera? Y también, ¿qué puedes recomendar a la gente que está empezando a crear contenido en redes? Bueno, comencé, no me considero un experto ni un erudito, como David lo dice, estoy iniciando también en este proceso. Y la primera cosa que fue por apoyar a un amigo. Ok. ¿Sí? Me dijo, oye, me gusta cómo puedes presentar tal información y quiero que me ayudes. Estábamos en pandemia, era un emprendimiento de él. Hagámoslo. Si tú puedes ayudar a alguien, hazlo. Siempre ayuda. De una u otra forma, no necesitas hacer más que posiblemente lo que ya estás haciendo. Pues sí. Entonces, me dijo, ayúdame.
Y a raíz de eso comenzó o sea, hasta abrirse las diferentes opciones. Y dentro de eso, de que sí, comencé ayudando a un amigo para que él pueda tener su video para promocionar su negocio. Comenzó también el poder enfocarme en cosas que podamos cambiar la mente de las personas, ¿ya? Una de esas cosas, y fue por mi amiga Rafa, me dijo, oye, los hombres tenemos que aprender a cuidarnos mejor la cara, la piel. Cosa que es muy cierta. Que a veces por los tabúes, por la sociedad o los comentarios que siempre han estado muy estigmatizados, te dicen, oye, el hombre no puede más que ponerse un bloqueador solar. Y eso es bastante en algunos días. Pero si tú oye, dices, ¿pero por qué? Y no es por vanidad, no es por, ay, que te vean que usas tantos productos, nada, sino es porque tú quieres verte bien. Si tú no quieres verte con unas ojeras, si no quieres verte manchada la cara, si tú quieres verte que la piel, porque la piel es un órgano y la piel habla de tu estado de salud. Y si tu estado de salud está mal, o si comes mal, te expones al sol, no te cuidas, no te la limpias, porque muchos de los hombres tampoco se lavan la cara antes de dormir, ¿ya? Entonces, es eso, en que quiero cuidarme yo también. Cuidar de mi aspecto físico, porque yo me cuido físicamente y me cuido porque me hace sentir bien, me hace salud mental. Salud mental, sí. Y ahí fue que también comencé a hacer otro tipo de contenido en el que, oye, está bien que lo hagas. Está bien que puedas verte bien, que no está mal que quieras irte a hacer un tratamiento facial, porque estás cuidando de ti. Sí. Es un tiempo que tú estás cuidando de ti. Y si cuesta, sí, sí cuesta, pero no es como tal un costo, sino una inversión. Porque, como ya digo, y espero no se cansen, porque ustedes mismos tienen que repetírselo, la persona más importante Eres tú. soy yo. Totalmente. ¿Y qué es lo que recomendarías a la gente que queremos empezar? Yo también me considero que estoy empezando recién en crear contenido y así, pero ¿qué nos recomendarías, por ejemplo? Busca algo que ayude. ¿Ok? ¿Ya? Ayude no solo en salud, ayude a encontrar el mejor lugar de comer, el mejor lugar donde te hagas sentir bien para ir a pasear, el mejor lugar donde quieras invitar a alguien a salir, el mejor lugar donde puedas hacer zumba. Eh, ayuda, ayuda a la comunidad, aporta a la comunidad, ayuda a que sepan que no eres el único bicho raro que se fue a estudiar administración siendo médico, que no eres el único bicho raro que se estudió salud pública siendo un país que no apoya la salud pública, ¿no? Entonces, ayuda porque más de una persona debe estar como tú en este mismo momento sin saber qué esperar o qué puede pasar. Y si, como todos, nosotros dijimos, oye, trasladando a un tema médico, oye, yo también ya pasé por el internado, yo también sé lo difícil que es. Sí. Y como te veo, me vi, y como me ves, te verás. Entonces, ese sentido de que ayuda porque más de uno puede también tener la misma duda y la misma necesidad. Entonces, es eso. Súper bien esa mentalidad, no la pensaba así, la verdad. O sea, como ayudar a alguien, sí, ¿no? Al final es eso, porque pues a quien te diriges es a personas, a individuos que pues tienen un interés, pues sea el que sea, es una ayuda. O sea, sí, no es un intercambio, pues es dar como que algo a los demás. Interesante, Esteban. Muy interesante esa forma de pensar. Y ahora sí vamos por mi última pregunta. Primero, muchas gracias por tu tiempo una vez más, Esteban. En serio, lo aprecio muchísimo, muchísimo. Y para cerrar la entrevista, mi pregunta es, ¿qué es lo que le dirías tú al Esteban antes de empezar a estudiar medicina? O sea, el Esteban de hace varios años ya. ¿Qué le dirías? Hace como unos 9 años, creo. A ese Esteban, sí. Sí, sí. Todavía jugaba tenis. Hace Ajá. años. ¿Qué le dijera? Le dijera, pues, hazlo. Hazlo y disfrútalo al máximo. Cada cosa, métele esa energía, ese power. Va a ser difícil. Va a ser complicado. Van a haber muchos que dirán, muchas dudas, pero sobre todo, enfócate en lo que quieres conseguir. Porque si te pones esa energía, esa mentalidad y esa fuerza y garra para poder lucharlo, lo vas a conseguir. Así que dale, hazlo. Y está bien hacerlo. Ya escucharon, atrévanse a hacerlo. Creo que eso aplica también todavía, ¿no? O sea, ¿Sí? para ahora y para el futuro inclusive.
Pero eso es todo por hoy. Muchísimas gracias, Esteban, una vez más por haber estado aquí. Muchísimas gracias. Gracias también a todos por haber estado aquí en el día de hoy en el podcast. Nos vemos en la siguiente entrevista en la que seguiré igual conversando con gente que se ha atrevido a poder romper este molde clásico de la medicina o la salud o una profesión similar y pues hacen alguna cosa diferente y compartir su historia con ustedes. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos. Chao.